Dios le bendiga, iglesia. En este domingo del Señor nos reunimos a través de la virtualidad de este video para transmitirles la palabra del Señor, que vamos a hacer una reflexión en esta tarde. Yo le voy a invitar en Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, la visita de los magos. Como sabemos, hace poquito, el día 5 a la noche, el día 6 se celebra los Reyes Magos, como lo hemos conocido, esta tradición cristiana de muchos años que desde niños esperábamos, por lo menos en mi caso, muy ansiosos, poniéndole el pastito, el agua a los camellos, pensando que iban a llegar los reyes y nos iban a dejar los regalos. Y bueno, y esto se refería a este capítulo 2 de Mateo, que habla así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hasta aquí la lectura hasta ahora de la palabra. Eh, Hay muchas cosas, sabemos que son mitos, que son tradiciones y que no son reales, pero vamos a estudiar lo que sí dice la palabra de Dios con respecto a estos sabios, a estos magos, que llegaron para adorarle al Señor Jesús. Eh, Cuando el Señor nació ahí en Belén de Judea. Lo primero que vamos a notar aquí es que eh, hay cosas que según las tradiciones no concuerdan con la Biblia. Por ejemplo, cuando se arma el pesebre de Navidad, se le pone junto con Jesús, María, José, los burritos, la oveja y todos los animalitos, se le pone también los pastores y se le ponen los reyes magos. Bueno, eh, la Biblia no dice que fueran reyes, dice que fueran magos. Ahora vamos a hablar con respecto a eso. Y quizás estén mal ubicados ahí en el pesebre, porque cuando ellos llegaron, los magos llegaron a Belén, Jesús ya no estaba en el pesebre y María y José ya se habían trasladado y estaban en su casa, dice la Biblia, o sea que en el pesebre no estaban. Y hacía ya tiempo que Jesús había nacido. Y a eso vamos a verlo ahora. Lo primero que vamos a notar, queridos hermanos, es que dice acá que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, Herodes era el que reinaba, ¿no? En ese tiempo sobre toda esa región de Judea. Herodes era edomita, no era propiamente dicho un judío, era un rey muy capaz, muy inteligente, pero también muy sanguinario y que no tenía ningún tipo de escrúpulos para lograr lo que él quería, que era seguir en el poder, su ambición, su poder. Él había construido el templo de Jerusalén, había sido un gran constructor, había hecho muchas obras, ¿no? Como político, ¿no? Que estaba al servicio del Imperio Romano, para ganarse el favor de los judíos y también porque era un hombre que quería quedar bien también con el Imperio Romano. Hubo obras muy buenas que hizo, y que haya hecho obras muy buenas y que haya sido un buen político no quiere decir que haya sido una buena persona o que haya sido un hombre de Dios, ni mucho menos. Todo lo contrario, era un hombre sanguinario, era un asesino que había matado a su propia madre, su esposo, sus hermanos también. No le importaba nada, si él tenía que matar a alguien para sacárselo del camino, lo hacía sin ningún tipo de remordimiento. Y bueno, aquí dice el rey Herodes. El libro de Mateo, que es el único que registra la llegada de los magos, nos presenta a Jesucristo como el rey, ¿no es cierto? Como el rey de reyes, como el Mesías, como el ungido. Justamente la palabra Mesías, que habla
del ungido, habla del rey, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento, las profecías nos hablan sobre el Mesías que había de venir, ¿no? Y en aquellos tiempos había como un rumor a nivel casi mundial del mundo conocido de esa época de que iba a estar por venir un gobernador, un rey que iba a gobernar el mundo, ¿no? Y eso inquietaba a los reyes y sobre todo inquietaba a Herodes, que eh, no querían que nadie le hiciera sombra, ni mucho menos que apareciera un Mesías que lo pudiera correr a él el cargo o a los hijos que él pensaba dejar como herencia. Entonces, eh, también en el oriente estaban esperando porque, por ejemplo, los persas habían tenido que sacar el rey que estaba por inepto y estaban sin rey, entonces estaban esperando un rey. Y en todo esto apareció este relato donde dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y los magos, no habla de reyes, se los considera sabios o magos, eran personas con sabiduría, eran sabios de la época, eran personas que eran estudiosos, eran astrólogos, astrónomos, y estaban relacionados con el paganismo, eran paganos, no eran judíos, eran gentiles y no tenían nada que ver con el pueblo de Dios y con las cosas que la palabra del Señor marca como su pueblo. Pero estas personas que eran estudiosos de toda la sabiduría de aquella época, dice la palabra, vinieron del oriente estos magos porque dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Toda una declaración. Entonces, ¿dónde habían sacado ellos? ¿Cómo se habían enterado de que había un Mesías que estaba por venir y que el rey de los judíos había nacido? ¿No? Si el pueblo de Israel, el pueblo, la ciudad de Jerusalén, Jesús había nacido y no le había prestado ningún tipo de atención, ni los sacerdotes, ni los rabinos, nadie se había percatado de que había nacido Jesucristo, el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, había nacido en Belén. Pero estos hombres tan lejos sí se percataron y vieron que había nacido y estaban esperando la llegada de un rey. Quizá por una cuestión política, porque no estaban sin rey, pero también había una cuestión espiritual y sin duda ellos, esa cuestión espiritual fue la que los movió, ¿no es cierto? Porque dice que fueron a adorarle al Señor. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Según los astrólogos, cada vez que nacía un rey, una estrella aparecía en el cielo, ¿no? Entonces, ellos vieron una estrella, algo que era una luz que brillaba sobre, en la noche, o probablemente durante el día también, que alumbraba y les marcaba el camino hacia Belén, ¿no? Y ellos de acuerdo a lo que ellos sabían y lo que entendían, y seguramente que Dios se lo había revelado, eh, que había nacido en Belén el Rey, el Mesías, el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo ellos llegaron a saber eso ya que no tenían ningún tipo de contacto con el pueblo de Israel? Bueno, eso es relativo, porque si nosotros nos vamos a saber de dónde es el origen de los magos, estos magos probablemente hayan sido una tribu persa, que así como en el pueblo de Israel había una tribu que eran los levitas, que estaban dedicados al sacerdocio, todo lo que es el templo, ¿no es cierto?, todo lo que es el ritual judío, eh,
en los persas había una tribu que estaba destinada también a eso, todo lo que era la sabiduría, el presentar ofrendas, el sacerdocio, y tenían otra actividad los sacerdotes, así como por ejemplo Samuel, que era sacerdote, sumo sacerdote, él ungió a Saúl y después ungió a David como rey. Estos sacerdotes, estos magos o sabios que estaban en el imperio persa o que estaban en esa zona del oriente, tenían esa función en esta tribu. Era una tribu de sabios que estaba destinado a esto. Ellos eran los que ungían a los reyes, o sea que tenían un poder político muy grande, ¿no? Y aparte de un poder político religioso, porque ellos eran los que nombraban y a los que les daban el visto bueno y ponían en su lugar a los reyes, los nombraban y los ungían como reyes. Así que esa era la tarea de ellos, o sea que ellos venían a hacer algo no desconocido para ellos, sino que venían a hacer lo que estaban acostumbrados a hacer siempre, que era ungir a los nuevos reyes. Y ellos venían a eso, a reconocer, no solo a reconocer, sino a adorar y a presentarse delante del nuevo rey que había nacido. Tremendo, ¿no? Ahora, bien, ¿qué pasó? ¿Cómo ellos se enteraron? Bueno, resulta que en Persia, hacía muchos años atrás, siglos atrás, había estado un gran profeta de Dios, que era el profeta Daniel, que había sido llevado en cautividad a aquel lugar, ¿no es cierto?, por los babilónicos. Y este profeta de Dios, seguro que debe haber dejado la marca ahí en el imperio, ¿no es cierto? Porque fue el jefe supremo de todos los sabios, de todos los magos y de todos los astrólogos, dice. Y fue puesto ahí por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el más grande de todos los reyes, el primer gran imperio que hubo mundial. Entonces, la palabra de Dios nos muestra así, que eh, eh, es en ocasión de que el rey tuvo un sueño, en el capítulo 2 de Daniel, y ninguno de los sabios, ni de los magos, ni de los astrólogos, ni los caldeos podían interpretar esos sueños, el rey Nabucodonosor mandó a matarlo a todos estos sabios, porque ninguno le daba la respuesta. Y entonces apareció Daniel y dio el sueño y la interpretación del sueño a Nabucodonosor, que lo puso como jefe de todos los magos y de todos los sabios, ¿no es cierto? Y todo lo que había en cuanto, dice el capítulo 1, versículo 20, dice, vamos a leer el 19, dice, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Entonces, y después todavía más, cuando ocurrió esto del sueño que fue interpretado por Daniel, lo puso como jefe de todos ellos. Así que durante su vida, Daniel fue el jefe ahí en el palacio de todos los sabios, de todos los asesores, de todos los consultores que tenían los reyes. Así que sin duda el hombre de Dios debe haber transmitido, y aquí la misma Biblia nos dice, le dice al rey Nabucodonosor, oh rey, en tiempos posteriores va a venir un rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Entonces él predicaba y enseñaba y profetizaba sobre Jesucristo que habría de venir, ¿no? Y estos reyes, sin duda que esto lo sabrían, ¿no es cierto? Que ellos que eran estudiosos, sabrían eso, lo que Daniel había ido transmitiendo en aquellos tiempos, y eso los movió a buscar y encontrar que ese era el tiempo
y Dios le habrá mostrado y le habrá revelado a ellos a los primeros gentiles que fueron a adorar a Jesús. Fíjese que ellos eran como los representantes de nosotros, de todos los gentiles. Los primeros que llegaron fueron los pastores, ¿no es cierto? Que no eran ni sacerdotes, ni rabinos, ni personas religiosas, eran hombres de campo, ¿sí? Eran hombres comunes y corrientes, ¿no es cierto? Eh, Eran hombres que estaban trabajando en el campo, que no estaban, por ejemplo, en el templo, muchas veces se perderían las fiestas que se realizaban en el templo, no iban a presentarse, probablemente eran considerados como personas más bajas dentro de la sociedad judía de aquel tiempo, pero Dios les reveló a ellos. Los ángeles, el ángel fue y se presentó a los pastores, y después los pastores estos, que estaban cuidando sus ovejas, vieron la multitud de ángeles cantando, el cielo se les abrió, ¿no es cierto? Los ángeles estuvieron ahí con ellos, fueron los primeros judíos que fueron y se encontraron con Jesús, ¿sí? Y después los otros que fueron a encontrarse con Jesús fueron estos hombres que eran gentiles y fueron los primeros que se encontraron con Jesucristo. Y fueron los primeros que lo reconocieron como Mesías y que le adoraron y que se postraron delante de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo estos hombres, cómo habían llegado a... El Señor había obrado en sus corazones para reconocer a Jesucristo como quien es y que después fuera rechazado por los mismos judíos, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? En el libro de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿no es cierto? Fue rechazado por los judíos, pero estos hombres que no eran judíos ni nada que ver, ¿no es cierto? Que eran paganos, que eran sacerdotes de religiones paganas, creyeron en Jesús como quién era, como el rey del judío, que había nacido, ¿no es cierto? Y si siguieron la estrella, esa estrella que Dios puso en el cielo para mostrar el nacimiento de Jesucristo, y que ellos siguieron esa estrella y llegaron a conocer a Jesucristo que había nacido. Claro, ellos cuando llegaron a Jerusalén, ¿no es cierto?, que era la capital, que está muy cerquita de Belén, empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey que nació? Y nadie sabía nada, nadie lo esperaba, nadie se había preocupado por buscar al rey de los judíos que había nacido. Solamente estos hombres que venían de lejos. ¿Eran tres? No, probablemente no. No sabemos si eran tres. Se dice, o se supone que eran tres porque trajeron tres de regalos distintos, pero pueden haber sido más. No lo sabemos. Y sin duda que no venían solos, que venían con una caravana, porque eran hombres ricos y vendían con posesiones materiales, con riquezas, y podían ser asaltados en el camino. Así que estos hombres que venían cruzando el desierto, han venido con una caravana, con gente armada, con parte del ejército, eran sabios del país donde lo mandaban, y ellos venían con un ejército que los acompañaba. O sea que la caravana era bastante impresionante. Entraron a Jerusalén y empezaron a preguntar dónde estaba el rey de los judíos. Herodes se le pararon todos los pelos, ¿no es cierto? Cuando encontró que estos hombres, estos sabios, estos que ungían a los reyes, venían a presentar y a darle honor y tributo y regalos al nuevo rey que había nacido, ¿no? Entonces, cuando se enteró Herodes de eso, lo primero que hizo, llamó a los sacerdotes, a todos los escribas sabios, y les preguntó dónde iban a ser ese rey, ese Mesías. Entonces dijeron en Belén. Así que él los llamó los convocó, los llamó a los magos y les dijo dónde iban a ser, dónde había nacido el Mesías, o tenía que nacer el Mesías, y les dijo, bueno, vayan, búsquenlo, y cuando vuelvan, después de que estén con ellos, vengan y díganme, así yo también voy a adorarlo. No, no iba a ir a adorarlo, lo iba a ir a matar, ¿no es cierto? Iba a ir a deshacerse de él, ¿no? Y lo que la palabra de Dios así nos cuenta, ¿no? Dice, ellos le dijeron, los sacerdotes o los escribas,
le dijeron a Herodes: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, esta pequeña aldea que era Belén. Dice: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y ahí es cuando sabemos que Jesús ya había nacido hacía meses o quizás un año o más, porque ellos vieron la estrella, y cuando vieron la estrella que Jesús había nacido, ellos salieron, pero no salieron en un avión, ni salieron para llegar de un día para otro. Salieron en una caravana por el medio del desierto, a probablemente 700 kilómetros, cruzando desierto, y llegaron mucho tiempo después de que Jesús nació, ¿no es cierto? Pero ahí la estrella los siguió guiando a ellos hasta donde Jesús estaba, ¿sí? Y ya Jesús no estaba en el pesebre, Jesús estaba en la casa con María y con José. Se ve que habían conseguido una casa y se habían quedado ahí porque era el niño muy chiquito todavía, era un bebé. Así que ellos llegaron y le presentaron al Señor, a ese niño que había nacido, 3 regalos: mirra, incienso y oro. Oro, incienso y mirra, para así ponerlo en el orden que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque este era el regalo que se les hacía a los reyes, ¿sí? Y probablemente no hayan traído unos cofrecitos chiquitos como muchas veces se representa en las imágenes de los pesebres y todo eso, sino que hayan traído una cantidad bastante importante de regalos, porque ellos venían a darle regalos a un rey, y cuando alguien le regala algo a un rey que nace, no viene con cosas chiquitas, y más si son personas de importancia política y religiosa de otros países, ¿no es cierto?, enviados y que venían a dar honores a un rey, habrán traído una cantidad importante de regalo, de oro, de mirra, de incienso para este rey, ¿no es cierto? Y se dice que probablemente cuando José es avisado en sueños por el Señor que se fuera para Egipto, ¿no es cierto? Porque Herodes iba a buscar al niño para matarlo. Probablemente José, que era un hombre que no tenía recursos, con esos recursos que le dieron los magos, probablemente haya podido hacer el viaje a Egipto y estar en Egipto todo el tiempo que tuvo que estar, gracias a aquello que le habían regalado los magos a Jesús, ¿no es cierto? Tremenda la historia esta de los famosos reyes magos que vinieron a traer los presentes a Jesús y a adorarle y a bendecirle. Entonces, la palabra de Dios nos dice que y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre eh, donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque se encontraron con Jesús. Se iban a encontrar con Jesús. Ahí vemos que ellos no era solamente venir a encontrarse con un nuevo político que había nacido, con un nuevo rey. Se iban a encontrar con el Mesías, con el Rey de Reyes, con el Señor Jesucristo, ¿no? Ellos iban más allá de un simple político. Venían a adorarle al Señor Jesús, y ello les llenó de gozo de encontrarse con Jesús. Cuando nosotros, que somos gentiles, que no somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, cuando llegamos a encontrarnos con Jesús, entonces Él cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestras amarguras en alegría. Él nos da una unción de gozo y de alegría, porque hemos encontrado a Jesús, ¿sí? Después de haber vivido una vida vacía, apartada en el pecado, sin luz, la luz de Cristo brilló, como brilló para aquellos
magos para que se encontraran con Jesús, brilló sobre nuestra vida la luz de Jesucristo para que nosotros podamos tener gran gozo de haberle conocido. Gócese en el Señor, hermano, por haber encontrado a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como aquellos hombres que no sabemos cuántos son, fueron, quizás hayan sido 3 o más, no lo sabemos, ¿qué importa? Lo que importa es que ellos se gozaron con gran gozo, dice la palabra de Dios, dice, y al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa, no en el establo, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, el regalo que se le da a los dioses. Incienso, lo que los sacerdotes le ofrecen a Dios, ¿no es cierto?, en ofrenda, en adoración. Y mirra, que habla de la amargura, del dolor, y que era lo que, como profetizando lo que iba a pasar con Jesucristo, que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Y que iba a morir por nosotros. Dice que cuando Jesús murió, José de Arimatea apareció con un kilo de mirra para ungir el cuerpo del Señor. Así que la palabra de Dios nos muestra, así la palabra dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que Dios volvió a revelarse, volvió a aparecer, a hablarles a estos hombres. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda experiencia para estos hombres que no conocían a Dios y que ahora conocían a Jesucristo y que fueron los primeros en conocerlo de los gentiles. Y ahora Dios les habló y dice, no vayan por el mismo camino, vuelvan por otro lado, no se encuentren con Herodes. Y Herodes se quedó esperando, pero claro, después mandó, como no sabía quién era Jesucristo, mandó matar a todos los niños. ¿No es cierto? El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes porque dice que es cuando Jesús mandó, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños en Belén. Y a ver si dentro de todos ellos mataba a Jesús, pero ya Jesús había sido José avisado y ya no estaba, se habían ido a Egipto, ¿no? Tremendo lo que hizo, tremendo asesino Herodes, y cómo Dios estuvo obrando y se cumplieron en el nacimiento de Jesús todas las profecías que habían sido dadas con respecto a él. Así que hermanos, si usted se ha encontrado con Jesús, gócese en el Señor, adórele, ríndale homenaje, ríndale su vida a Cristo, así como estos hombres le entregaron todos esos tesoros, entréguele toda su vida al Señor, todo lo que es, todo lo que tiene, póngalo en las manos de Cristo, porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. Gócese y alégrese, porque de aquí en más, después cuando Él venga pronto, cuando venga este Mesías, ¿no es cierto?, que va a venir por segunda vez, va a venir reinando como Daniel lo dijo, como Daniel lo profetizó, como los magos también lo sabían, ¿no es cierto? Va a venir a reinar y nosotros reinaremos con Él en gloria. Aleluya. Damos gracias al Señor Jesús. Una bendición muy grande, mis amados hermanos, desde aquí, desde la sombra de estos árboles, les estoy hablando de este día de calor. Espero que tengan un lindo día a pesar de todo el calor que hace y de que están en aquel lugar de encierro y que son tanta cantidad. Que la paz del Señor, que Dios le bendiga.